Vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 y 27. Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al versículo 27. Si usted trajo Biblia, abra la palabra de Dios, leámoslos juntos. Si no, hágase al lado de un cristiano. Y si no hay cristianos con Biblia, cómprese una. Vamos a mirar la palabra de Dios. Dice así, Hebreos 11, 24 al 27. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Amén. Esta prédica fue inspirada en algunos de ustedes. Fue inspirada en Sandra Castaño, fue inspirada en Javier, fue inspirada en Gloria, fue inspirada en Lina, fue inspirada en Nubia, fue inspirada en La Paz, fue inspirada en Cristian y en todos aquellos que han tenido un año difícil, que el diagnóstico de médico ha sido terrible y aún muchos como Cristian han tenido que pasar por el dolor más terrible que puede haber en la vida, que es la muerte de un ser querido. Esta prédica es inspirada por ustedes y quiero hoy inyectarles y retarlos a que desarrollemos una fe firme, inquebrantable e inamovible. Que usted salga de esta mañana, de esta prédica, diciendo: hoy creo más que nunca. Amén. Y he titulado este mensaje: fe firme como talón de oso. Esta es una frase, algunos conocerán al pastor que dice, al predicador, pastor que dice esta frase en algunos servicios. Fue una frase muy mentada por él en la pandemia. Decía: firmes como talón de oso. Y yo me puse a mirar esa frase y dije: tan bonita frase, voy a buscar qué pasa con esa frase. Y pues me fui a investigar por qué firme como talón de oso. Pues voy a explicar en los términos más sencillos porque no lo que dice en internet. Pero el oso es el único o uno de los únicos animales que puede pararse en la planta de los pies, apoyándose en el talón como los seres humanos. La mayoría de animales lo hace en las puntas o en las garras, pero el oso lo hace en el talón, igual que el ser humano. Por eso puede pararse como un ser humano y por eso cuando está en lucha o en pelea es más difícil que se caiga. ¿Por qué? Porque el talón le da firmeza. También cuando el oso cae es más fácil levantarse por lo mismo, porque el talón es parecido al del ser humano, puede pararse en talón. Cuando el oso deja huella, la deja igual que la del hombre, deja sus 4 o sus 3 huellitas pequeñas y la huella grandota de la palma o del talón, igual que usted y igual que mí. Así que yo quiero que hoy su fe sea firme como talón de oso, inamovible. Amén. Una fe que lo lleve a seguir creyendo a pesar de las circunstancias. Porque me alegra que Dios me hable a mí cuando están cantando, porque mi Dios me confirma la prédica. Y Cristian dijo una frase que la tengo aquí en mi enseñanza y dijo: Dios sigue siendo Dios aún en momentos difíciles. Aún en momentos de valles, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuánto lo creen? Así que firme como talón de oso. Y aquí vamos a mirar cómo Moisés, la fe de Moisés era una fe que no estaba puesta en la realidad.
Era una fe que no se movía bajo las circunstancias de la vida. Era una fe que se sostuvo, ¿cómo? ¿Mirando a quién? Al invisible. Nuestra fe debe ser una fe que aún yo siga creyendo aunque no vea nada. Aunque no te pueda ver, yo sé que tú estás en este lugar. ¿Cuánto lo crees? Aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Amén. Aunque no pueda ver, yo sigo creyendo que mi Redentor vive. Amén. Así que nuestra fe debe desarrollarse de una manera inquebrantable, inamovible. Y la fe de Moisés, en este versículo miramos 4 cosas muy importantes de la fe de Moisés. Y la primera cosa que miramos acá es que tú y yo necesitamos una fe que pueda mirar más allá de lo invisible, más allá de lo que se ve. ¿Alguno de ustedes no está de pronto para esta frase o para este programa que vimos en el año 90, 95? Eran los Thundercats. ¿Quién lo vio? Son de mi época, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los Thundercats? Había un hombre llamado Leono que sacaba una espada y decía que, no diga el nombre de la espada, pero diga, déjame ver más allá de qué, de lo evidente, ¿cierto? Más allá de lo evidente. Nosotros necesitamos una fe que nos permita ver más allá de nuestra realidad. La realidad es difícil, puede ser. La realidad es complicada, puede ser. Puede haber dolor, diagnósticos de enfermedad, matrimonios que se rompen. Pero si usted es un hijo de Dios y desarrolla una fe firme como talón de oso, le aseguro que pasa al otro lado. Amén. Le aseguro que pasa al otro lado. Por eso quiero que usted note en este momento algo importante. Número 1, necesitamos una fe firme como talón de oso para mantenernos firmes ante la tentación y el pecado. Necesitamos creer en un Dios que lo dio todo por mí para yo poder mantenerme firme cuando venga la tentación, cuando venga el deseo que va en contra de mi naturaleza. Porque recuerde que usted tiene una nueva naturaleza. Amén. Ya usted no tiene la naturaleza de Adán, la que es vendida al pecado. Tiene la naturaleza de ¿quién? De Cristo. Porque el que vive en mí, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces necesitamos una fe que me ayude a mantenerme firme aún en momentos de tentación. Porque la gente se quiere amparar en que donde abunda la gracia, el pecado, sobreabunda la gracia. Y no, mi querido hermano, no porque sobreabunda la gracia yo tengo que seguir metiendo las de caminar, porque yo ya morí al pecado. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice Santiago 1:12. Lea conmigo Santiago 1:12, Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo amamos. Bienaventurado el que soporta la tentación. Solo aquel que alimenta su fe desarrolla un carácter, dominio propio para decirle al pecado no. En este momento no. Yo he muerto a ese deseo, yo he muerto a esa ambición, yo he muerto a esa envidia, yo he muerto a esa murmuración, yo he muerto al pecado. Solamente gente de carácter puede decirle no al pecado. Podemos recordar lo que pasó con ¿quién? Con José, un hombre que le huyó a la fornicación y le huyó al adulterio. ¿Por qué? Porque tenía una fe puesta ¿en dónde? En el invisible, una fe firme como talón de oso. Aquí hay personas todavía que luchamos con cosas. ¿Cuántos luchan con algo? Como dice el pastor, los demás querubines y ángeles, gracias por haber venido. Todos luchamos con algo. Todos tenemos una debilidad, un talón de ¿qué? De Aquiles. Pero no por yo voy a decir es que hermanito soy humano. ¿Vieron el video del hombre que le pegó a un persona que llegó a Colombia? Le pegó ¿por qué?
porque no tenía el suficiente carácter para no hacerlo. Tenía que una debilidad. ¿Y qué hizo? Perdón, quiero pedir excusas después de haber hecho lo que hizo. No podemos nosotros seguir pecando y pecando y pecando y pecando. No, iglesia. Ahora se aproximan fechas muy bonitas, la Navidad. Aquellos que tienen luchas, con el alcohol, con, no sé, la rumba desenfrenada, que llega Navidad y se pierden de la iglesia porque parecemos hermanos toreros. ¿Solo por qué? Por temporadas. De febrero a noviembre el cristiano. Y de diciembre a enero con las ferias. Hermanito, ¿dónde está? Estoy como desanimado. Pero en febrero vuelvo. No. Hoy necesitamos desarrollar una fe con el suficiente carácter para usted mantenerse así, vea, firme, aunque venga la tentación. Solamente una persona de fe se mantiene firme ante la tentación y el pecado. Mire Daniel, un hombre criado en Israel, pero esclavo, digamos que esclavo en Babilonia, fue cautivo en Babilonia, pero sin embargo allá prosperó y fue gobernador, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando el rey los metió por allá a un cuarto, le iban a hacer ¿qué? Comer comida ¿de quién? Del rey. Y Daniel, ¿qué dijo? No, yo quiero comer lechuga. Es un decir, ¿no? Porque fueron legumbres. Lechuga, verduras. Dijo, yo no quiero contaminarme con la comida del rey. ¿Por qué? Porque tenía una fe puesta ¿en dónde? En el invisible, al que usted no ve, pero está en este lugar. ¿Cuánto lo cree? Cuando usted esté a punto de pecar, la tentación puede llegar. ¿La tentación es pecado o no es pecado? La tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Pero siempre que viene el pecado es porque antes fui tentado. ¿En dónde radica que no caiga? En la fe que tenga y el temor de Dios. En la fe que tenga para entender que Dios me está mirando. Así que, hermanos, número uno, ¿qué? Necesitamos fe ¿para qué? Para mantenernos firmes ¿en dónde? En la tentación y el pecado. Amén. Huyamos. Número 2, Juan 19, 25 al 26. Juan 19, 25 al 26. Estando de pie junto a la cruz, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Número 2, firme ante el dolor y las pruebas de la vida. Necesitamos una fe firme como talón de oso para, a pesar de los dolores más terribles, mantenernos firmes en la fe. Firmes. María, la hermana de María, la esposa de Cleofas, Juan el discípulo amado, ¿cómo se mantuvieron? Firmes ante la cruz. Firmes a pesar de que Cristo estaba ¿qué? Muriendo, crucificado. Su esperanza estaba siendo crucificada. El que había levantado muerto estaba siendo ¿qué? Crucificado. Sin embargo, su fe se mantuvo como firme. Firme ante el dolor. Porque, iglesia, en la vida hay dolores y muy fuertes. Por eso les dije que esta prédica era inspirada en gente de usted, como usted, de que están aquí en la iglesia. Sandra con diagnósticos de cáncer, la pastora con familiares con diagnósticos de cáncer, Cristian con la mamá que murió, Javier, la esposa, se le murió la esposa. Bueno, Lina estuvo casi que muerta. Nubiecita pasa por un momento de enfermedad. Pero aquí nos mantenemos como firmes como talón de oso, firmes, confiando en que nuestro Redentor vive. Amén. Así que, iglesia, quiero que usted mire hoy en día cómo la gente nos ha hecho alucinar y nos han vendido un evangelio un poco
diferente, un poco, no sé, lleno de levadura. Un evangelio facilista, un evangelio light, donde le dicen a la gente que no hay sufrimiento en Cristo Jesús. Y eso es mentira, es una falacia. En la vida hay momentos difíciles. En la vida hay momentos de dolor. Cristianos y no cristianos pasamos por momentos de dolor. Cristianos y no cristianos nos enfermamos. Cristianos y no cristianos tenemos que pasar por la muerte. Eso no lo podemos evitar. Pero como nos han vendido un evangelio tan light, cuando viene la prueba, la gente ¿qué hace? Se va de la iglesia y reniega hasta de Dios. Porque allá donde me vendieron un evangelio para de sufrir, llegué a sufrir. Y no, mi amado hermano, quiero decirle que Dios está interesado en usted cuando está aún en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de enfermedad, en momentos de dolor, en la misma muerte. Aunque parezca increíble, Dios está con ustedes aún en momentos de muerte. Mire que esta Cristina no vino hoy. Cristina también pasó por la muerte de su mamá hace algunos meses. Y ahí está, firme en la iglesia, como talón de oso. Porque mi mirada no está puesta en el pastor o en la iglesia, está puesta en Jesús. Cuando usted desvía la mirada de Dios, la mirada de Jesús, de la fuente de provisión, usted se puede hundir. Eso le pasó al apóstol Pedro. Cuando Jesús le dijo, ven, él fue con toda la fe. Y mientras que miró a Jesús, ¿cómo estaba? Caminando sobre ¿qué? Sobre lo natural. Estaba caminando sobre lo natural. Pero cuando le dio miedo, porque agachó la cabeza, miró el agua, hizo glu, 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 glu. Se iba ¿qué? Hundiendo. ¿Por qué? Porque quitó la mirada del Señor. Hermano, en tiempos difíciles, ponga la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Antes de buscar el psicólogo, el psiquiatra, el médico, la enfermera, la medicina, de llamar a la doctora Claudia, porque la doctora Claudia es la doctora de cabecera de la iglesia, acá todo el mundo la llama. Antes de eso, ¿a dónde acuda? Al Señor. Él tiene cuidado de nosotros, amén. Así que en momentos difíciles, mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:9 dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. El contexto de este versículo es donde dice: porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Luego Pedro dice: manténganse firmes contra él. Porque quiero decirle algo, de parte de Dios no viene nada malo. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno. Todo el tiempo Él es bueno. Y toda buena dádiva, ¿de dónde viene? Del Padre, de las luces, del Señor. Él no hace nada malo. Él no te ha enfermado. Amén. Porque la voluntad de Dios es que tú estés como sano. Pero en el mundo opera ¿quién? Satanás. Hay un hijo de desobediencia llamado Satanás. Y dice la palabra de Dios: manténgase firme contra él y fuerte en su fe, porque alrededor del mundo muchos están sufriendo. Hermano, no se victimice, no sea víctima. ¿Se acuerda la chilena que decía víctima, víctima? Mire, una de las cosas con las que yo puedo salir más fácil de la crisis es no victimizarme. Es que si usted supiera todo lo que me han hecho, usted no hablaría así. Se está victimizando. Ahora mírese en su nueva realidad. Usted es un hijo de Dios, diga amén. Usted es un hombre y una mujer que vale mucho ante Dios. Así que no se victimice, iglesia. ¿Por qué? Porque en el mundo muchos están pasando por pruebas. No solamente a usted o a mí me pasan, nos pasa alrededor del mundo. La vida se trata de eso, de pruebas.
¿O a quién no ha pasado por pruebas? ¿Todos? Yo hace poquito tuve una prueba terrible al frente de una chocolatina y perdí. Todos pasamos por pruebas, iglesia. Así que no se victimice. En el mundo hay muchos cristianos de verdad mal. De verdad mal. En una clínica. Pero mire dónde está Glorita. Esta mujer, la hija, casi desahuciada por un accidente que tuvo. Y hoy le digo, ¿cómo está Glorita? Me dice, vamos bien, ya la tengo en la casa. Cuando el diagnóstico era reservado, pero nuestro Redentor, amén, y aquí está firme como talón de oso. ¿Aún en qué? En medio de las pruebas, aún en medio de los problemas. Dios es Dios de montes y Dios es Dios de valles. Cuando todo va bien, como dice el pibe, y cuando todo va mal, también sigo siendo amigo de Dios. Amén. Número 3. Yo predico rápido. Hebreos 10, 38 al 39. Hebreos 10, 38 al 39. Hebreos 10, 38 y 39. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia perdición. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Número 3. Firmes para no retroceder. ¿Recuerdan que les conté en la introducción que cuando el oso está peleando con otro oso, por poner su pie completamente sobre la tierra, es más difícil que retroceda porque su pie se ancla, es firme su talón? Mire, iglesia, el evangelio no es como nos lo han pintado. Es muy hermoso, pero tiene muchas pruebas. La iglesia, esta iglesia que usted ve aquí, y cualquier denominación que usted vea, es una organización que está administrada por seres imperfectos en busca de un Dios perfecto. Por lo tanto, todos tenemos errores. Todos tenemos fallas. No se aleje del llamado. No se aleje del ministerio. No retroceda en su hogar, en su familia. No retroceda de la iglesia. No se vaya de la iglesia. Como persona que cuida a los nuevos, me da tristeza llamar a la gente y decirle, no, es que no quiero volver. Pero ¿por qué, hermanito? ¿Por qué? Porque es que pasa esto en la iglesia y no sé qué. Yo digo, Dios mío, ¿en dónde tienen puestos los ojos? Si lo tienen puesto en Alex Vanegas, en Yasmina Abadía, Alex Hernández, María Luisa, Sandra Castaño, hermano, le vamos a defraudar. Pero Dios no te defrauda. No hay iglesias perfectas. Y si usted la encuentra, cuando usted llegue, la daña. Porque somos seres humanos. Porque le tendemos a embarrarla. Pero siempre estamos en pro de que cada error sea menos, que cada día podamos ir perfeccionándonos. El que empezó la buena obra es fiel, ¿para qué? Para terminarla, para perfeccionarla. No se vaya de la iglesia. No se resienta con la pastora, el pastor, Alex, con el no sea resabiado, hermano de mantequilla, que le toca y se derrite. No, hermano, firme como talón de oso. Esta iglesia es una iglesia muy hermosa. Muchos quisieran tener un lugar como este, o un pastor como el que tenemos, o una pastora como la que tenemos, o un ministerio como el que tenemos. Dele la gloria a Él. Muchos quisieran de verdad tener un lugar así,
No despreciemos lo que tenemos, valorémoslo, amémoslo, cuidémoslo y vamos adelante con Dios por delante, como el elefante que va con la trompa delante. Me estoy pareciendo a Cristian, ay padre, perdón. Y en el mismo punto, no se aleje la iglesia. Hermano, otra cosa, se han levantado falsos ministros, y esto es bíblico. En los posteriores tiempos levantarán muchos falsos ¿qué? Maestros. Hay gente que predica cualquier barbaridad, y hay gente que, como no estudia la palabra, parecemos borregos. Hay gente que mercadea, son mercaderes de la fe. Pacte por la sanidad, pacte por el milagro, pacte y si no siembra para el infierno. Yo escuché un TikTok una señora que dijo: el que no diezma para el infierno. Mercaderes de la fe que se han lucrado con la fe. Dios tenga misericordia de ellos, porque la Biblia es clara en Ezequiel 34 acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Que Dios nos guarde de predicar por ganancia deshonesta. Hay gente que, profetas mentirosos, que siempre dicen paz, paz, paz. Mentira, la Biblia dice: ay del que dice paz cuando el tiempo es difícil. Nos venden un evangelio que todo está bien, le va a ir bien, hermano. Piénselo, le va a ir bien. Y usted, y sale y pum, se estrelló. Se estrelló con su dura realidad, mi querida iglesia. Porque el evangelio hay dificultades. Así que, por favor, tenga fe firme como talón de oso, como Daniel. Porque miren, hay políticas también sobre el aborto, sobre matrimonios igualitarios, sobre una cantidad de cosas políticas que quieren hacer que nuestros valores, que nuestras convicciones, que nuestra verdad, que nuestra fe se niegue. Pero aunque se levante el que se levante, yo soy pro vida, diga amén. El que se levante, no se levante, yo soy un firme defensor de una familia, de esposo y esposa, aunque pase lo que tenga que pasar. Porque mis valores no se basan en los conceptos de este mundo, sino en los conceptos del reino de Dios. Y la Biblia dice: pelead por la fe no fingida. Así que, hermano, por favor, aunque hayan políticas del gobierno, vendrán más. Y no se afane, vendrán tiempos aún más difíciles, porque está escrito y debe cumplirse. Pero ¿cuál es su decisión? ¿Venderse por un plato de lentejas? ¿Vender su fe por un plato de lentejas? ¿Por lo que le pueda ofrecer el mundo? ¿Vender su salvación por el pecado? ¿Vender su salvación por la plata que le mandan debajo de cuerda? ¿Vender su salvación por la usura? ¿Por qué va a vender sus convicciones cuando a Cristo Jesús le costó toda su sangre preciosa para darle salvación y vida a usted? No podemos negociar la fe. Aunque se levante el que se levante, firmes como talón de oso. Mira lo que dice Daniel 6:16. Daniel 6:16. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. Y el rey le dijo: que el Dios a quien tú sirves tan fielmente te rescate. Pusieron un edicto: nadie puede orar a ningún Dios que no sea el rey Darío. Escuchó Daniel eso y dijo: a mí no me van a callar. Abrió las ventanas y se arrodilló a orar, como siempre lo hacía, 3 veces al día. Pero ya había un edicto, el rey lo había firmado con huella, con el anillo, no tenía reversa. Y vinieron la gente y le dijo: rey, mira, porque el rey Darío quería a Daniel. Mira, Daniel,
está orando y hay un decreto y hay un edicto que dice que nadie puede orar a ningún otro Dios que no sea a ti, rey. El rey quería hacer lo que tenía que hacer para que Daniel no fuera al foso de los leones, pero no podía hacer nada. Estaba firmado un edicto de rey. Daniel fue lanzado. Aleluya. Y al otro día el rey Darío se acerca y lo mira y dice: Daniel, el Dios al que tú sirves te ha sabido librar. Y dijo Daniel: viva el rey, viva mi Dios. Mi Dios envió su ángel y ha tapado la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque cuando yo soy firme en mi fe, Dios pelea por mí. Cuando yo mantengo firme en la fe, Dios pelea por mí. No le dé miedo pelear por la fe que un día nos fue revelada. Mire, estamos aquí, ¿sabe por qué? Por un Pablo que le predicó a los gentiles, que padeció latigazos, cárceles y sufrimiento por amor a Cristo. No hemos soportado, dice la Biblia, ni la sangre. Que le digan aleluya, lambeladrillos, santurrón, religioso, por defender la fe y las convicciones, que me digan lo que quieran. Yo sigo creyendo en un Dios vivo. No negocie sus convicciones. Y si alguno no cree en esta palabra, lea la Biblia. No podemos, iglesia. Tenemos que estar firmes, porque vendrán tiempos más duros aún, donde Dios nos guarde, pero nos van a quitar la Biblia. Van a cerrar los templos. ¿Cuánta gente se alejó de Dios en pandemia? Por montones. ¿Sabe por qué? Porque su fe se basaba en una iglesia de 4 paredes y no en una fe en Cristo Jesús. No venda sus convicciones. Número 4, y termino con esto. Y quiero pedir al grupo de alabanza que si puede ministrar la canción que ministró a lo último. Gracias, hermanita. Dice Hebreos 10:23, y quiero que resalte este versículo, por favor, porque es impresionante esto que Dios nos revela en su palabra. Dice Hebreos 10:23, nueva traducción viviente: mantengámonos firmes sin titubear, diga amén, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué te ha prometido Dios? Que sean promesas de Dios, ¿no? Porque vino aquí un charlatán y le dijo una cosa y usted está creyendo en eso que el charlatán le dijo, pues hermano, baila, perdió. Pero ¿qué promesas Dios te ha dicho? La Biblia está llena de promesas. Manténgase firme esperando la respuesta, porque Dios es fiel y su promesa es verdadera. ¿Qué te ha prometido Dios? No abandones. Mire, matrimonios, no abandonen. Ministerios, no abandonen. Llamados, no se entreguen. No se abandonen. Hay una promesa, y es que Él volverá por su iglesia, por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Haz que tu fe se arrodille ante la duda. Haz que tu fe vuelva loca la razón. La fe no se puede razonar, iglesia. La fe se cree y punto.
¿Qué promesa te ha dado Dios? Síguelo creyendo. Su palabra dice que Él es fiel para cumplir su promesa. Y termino con Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto Él no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso Dios ha hablado sin actuar? ¿O alguna vez prometió sin cumplir? No. Mi Dios no es así. El Dios al que yo conozco y al que sirvo y al que adoro es un Dios que cumple su palabra.